Informativo semanal. Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 15 de noviembre de 2017 y estos son nuestros titulares. Sin la Eucaristía no podemos vivir. Son palabras de los mártires de Abilene, que el Papa Francisco ha recordado en su primera catequesis sobre este sacramento. El cardenal Müller ha advertido el riesgo que se corre si se deja a las conferencias episcopales tener la última palabra sobre las traducciones litúrgicas. El cardenal de Chicago, Cupich, ha pedido a los católicos que estén dispuestos a renunciar a sus más queridas creencias en aras del diálogo. La diócesis de Berlín ha publicado una guía para enseñar cómo tener relaciones con menores, o cómo practicar el sexo seguro, e incluso el aborto. Los terroristas mapuches siguen su campaña en contra de la visita del Papa Francisco a Chile en enero del año próximo. Han quemado un autobús para protestar. El Papa ha comenzado un nuevo ciclo de meditaciones en su catequesis de los miércoles. Es sobre la Eucaristía. En la primera de ellas ha citado una frase de los mártires de Abilene: sin la Eucaristía no podemos vivir. En su catequesis de la Audiencia General del segundo miércoles de noviembre, el Papa Francisco propuso un nuevo ciclo de reflexiones centradas en el corazón de la Iglesia, es decir, en la Eucaristía. El Santo Padre afirmó que no podemos olvidar al gran número de cristianos que, a lo largo de 2000 años de historia, han resistido hasta la muerte para defender la Eucaristía, a la vez que tantos hoy arriesgan su vida al participar en la misa dominical. Después de remontarse al año 304 durante la persecución del emperador Diocleciano, para recordar la respuesta de los mártires de Abilene, quienes habían declarado «sin el domingo no podemos vivir», el Papa explicó que esto significa que si no podemos celebrar la Eucaristía no podemos vivir, o que nuestra vida cristiana moriría. Aquellos fieles de los primeros siglos del cristianismo a los que se les dio muerte a causa de su fe han dejado el testimonio, dijo el Papa, de que se puede renunciar a la vida terrenal por la Eucaristía, porque ella nos da la vida eterna, haciéndonos partícipes de la victoria de Cristo sobre la muerte. De ahí las preguntas que formuló el pontífice. ¿Estamos buscando aquella fuente de la que brota el agua viva para la vida eterna, que hace de nuestra vida un sacrificio espiritual de alabanza y de agradecimiento y hace de nosotros un solo cuerpo en Cristo? Este es el sentido más profundo de la Santa Eucaristía, que significa agradecimiento. Sí, agradecimiento a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos implica y nos transforma en su comunión de amor. La unidad de la Iglesia puede quedar afectada si las conferencias episcopales tienen la última palabra sobre las traducciones litúrgicas, ha dicho el cardenal Müller. El exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe expresó reservas sobre la reciente reforma litúrgica del Papa Francisco. La unidad de la Iglesia sería destruida si las conferencias de los obispos, no el Vaticano, tuvieran la última palabra sobre las traducciones de los textos litúrgicos, dijo el cardenal Müller. La máxima autoridad en el caso de las dudas no puede estar en las conferencias episcopales, que destruirían la unidad de la Iglesia católica en la fe, la confesión y la oración, dijo el cardenal. Müller hizo este comentario a pesar de que el Papa Francisco había corregido públicamente al cardenal Robert Sarah, la máxima autoridad de la liturgia en el Vaticano después del Papa, por hacer una declaración similar el mes pasado. Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, había afirmado en un artículo que las nuevas directivas del Papa sobre la liturgia no permitían que las conferencias de los obispos, sino el Vaticano, tuvieran la última palabra sobre las traducciones de la misa. En aras del diálogo hay que estar dispuestos a todo, incluso a renunciar a las propias creencias. Es lo que el cardenal Cupich de Chicago ha pedido a sus feligreses. El cardenal estadounidense Bless Cupich, arzobispo de Chicago, ha asegurado que si los católicos quieren participar en el discernimiento, como lo hace el Papa Francisco, deben abandonar las creencias más preciadas. Es nuestro trabajo llevar a cabo ese discernimiento. Toma tiempo, implica disciplina. Y lo que es más importante, requiere que estemos preparados para abandonar las creencias preciadas y los prejuicios arraigados desde hace mucho tiempo, dijo el arzobispo de Chicago. Se trata de la disposición de Francisco a dejar ir lo innecesario y explorar aguas inexploradas,
que le dan libertad interna, aunque inquieta a algunos. Agregó: Cupich dijo que el papado del Papa Francisco se define por el diálogo, que según dijo equivale a construir puentes. El diálogo no es una mala palabra, es nuestra palabra, dijo. El cardenal Cupich aseguró que su propia archidiócesis está reconstruyendo y reinventando la Iglesia a través de un proceso de discernimiento y diálogo. También dijo que, aunque la mayoría de los sacerdotes apoya su programa de reforma, los líderes laicos locales están resistiéndose. El Arzobispado de Berlín ha publicado una guía sobre relaciones sexuales, que incluye las condiciones a tener en cuenta en las relaciones entre adultos y menores de edad, o cómo hacer cuando se quiere abortar. Un programa respaldado personalmente por el arzobispo de Berlín ofrece consejos prácticos a los educadores sexuales católicos sobre cómo enseñar a los niños sus derechos sexuales, entre los cuales figura la relación sexual consensuada entre adultos y menores, y se indica el proceso para poder abortar. El programa también busca eliminar los tabúes, los prejuicios y los estereotipos con respecto a las diversas formas de desviación sexual, incluida la conducta homosexual y la masturbación. Una iglesia que trata de imponer hoy sus opiniones está loca, escribe el arzobispo de Berlín, Monseñor Koch. El programa Consejos prácticos para el uso de métodos en el trabajo pedagógico sexual con grupos juveniles ofrece una lista de situaciones hipotéticas sobre menores involucrados en actividades sexuales y luego proporciona respuestas a esas situaciones. En la hipotética situación 2, un hombre de 22 años tiene una novia de 15 años con la que desea tener relaciones sexuales. La arquidiócesis escribe: en principio, las personas mayores de edad pueden dormir con menores de edad, siempre que se trate de actos sexuales consensuados. Sin embargo, se vuelve difícil cuando los actos sexuales son forzados. En situación 6, una menor tiene un embarazo no deseado. El documento analiza las opciones para recibir apoyo estatal para ella como madre soltera o para entregar el hijo en adopción. Y añade: en el contexto de consejería sobre conflictos durante el embarazo, puede ser informada sobre la posibilidad del aborto. Incluso tiene que mostrar que participó en una consulta en caso de que decida terminar con su embarazo. Los consejos incluso explican cómo pueden los menores de edad obtener anticonceptivos sin que sus padres lo descubran, lo cual implica que incluso los menores de 14 años pueden obtener anticonceptivos para facilitar su actividad sexual, a pesar de que es ilegal. En situación 5 se dice: Laura, de 15 años, quiere acostarse con su novio y considera diferentes anticonceptivos. La archidiócesis señala que, como Laura es menor de 16 años, su médico puede informar a sus padres. Sin embargo, Laura puede tratar de convencer al médico de que es lo suficientemente madura como para tomar esa decisión. La arquidiócesis señala que para los menores de 14 será difícil obtener una receta para anticonceptivos, ya que la ley prohíbe el coito para menores de 14 años. Sin embargo, agrega que los adolescentes pueden comprar anticonceptivos de venta libre, como condones y un diafragma en cualquier farmacia. Los mapuches chilenos no quieren que el Papa vaya a visitarlos. Como advertencia y a la vez amenaza, han quemado un autobús. En protesta por la visita del Papa Francisco, terroristas mapuches quemaron un autobús en el sur de Chile. Uno de los mensajes que dejaron fue: fuego a las iglesias, no eres bienvenido en la Araucanía, Papa Francisco. El Papa visitará Chile entre el 15 y 18 de enero. Son constantes en el sur del país los conflictos originados por comunidades mapuches que reclaman tierras que consideran suyas por haber pertenecido a sus ancestros, lo que genera violentas protestas contra el gobierno y la Iglesia. Debido a este conflicto, muchos templos católicos y evangélicos han sido blancos de ataques. El 10 de noviembre, 4 encapuchados interceptaron un autobús a 570 kilómetros de Santiago, en la Araucanía. Amenazaron con armas de fuego al conductor y obligaron a los pasajeros a descender del vehículo, para finalmente quemarlo en las cercanías de una comunidad mapuche. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar, entre otras cosas, la catequesis del Papa sobre la Eucaristía. Cada semana ocurren en la Iglesia muchas cosas. Algunas son graves y preocupantes y no nos queda más remedio que fijarnos en ellas para poner o intentar poner un poco de luz. Pero también hay muchas cosas positivas. Y cometeríamos un error si solo nos fijáramos en lo malo. El mismo error que si nos convirtiéramos en personas que solo ven lo bueno y que pretenden vivir en un mundo ideal, en un mundo feliz. Hay que verlo todo y
Hay que verlo todo y también hay que ver lo bueno. Comencemos esta semana por unas declaraciones sorprendentes, un poquito preocupantes. Las declaraciones que ha hecho el cardenal Kupik, arzobispo de Chicago, que ha afirmado que en aras del diálogo tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestras más queridas convicciones. Bueno, la cosa, repito, ha sido un poco preocupante y sorprendente, pero como el cardenal tampoco ha aclarado a qué se refiere con las más queridas convicciones, pues se referirá a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, a la virginidad de María. Como él no ha dicho nada, pues podemos dejarlo pasar, porque quién sabe a qué se está refiriendo. Cuando se aclare un poco más, pues habrá que comentarlo, pero de momento, quién sabe qué quiere decir. Da la sensación de que es una especie de globo sonda a ver qué pasa. En cualquier caso, no me parece a mí que en aquel Chicago de antes, pues Eliot Ness tuviera mucho diálogo con Al Capone, aunque nunca se sabe, igual nos han vendido una fake news y resulta que eran amigos del colegio y que jugaban a las cartas todas las noches. De momento, eso lo dejamos así. Es una magnífica noticia, extraordinaria noticia la que nos ha dado el Papa Francisco, que ha anunciado esta semana que va a dedicar las próximas catequesis de la audiencia de los miércoles a hablar de la Eucaristía. No ha podido tener una idea mejor y además no ha podido tener un inicio mejor, porque se ha referido a aquellos mártires de Abilene, una pequeña población del norte de África, que invitados a no ser martirizados a cambio de que renunciaran a la misa dominical, dijeron: no podemos vivir sin la Eucaristía, y fueron al martirio. No podemos vivir sin la Eucaristía, y es verdad. Esta es la experiencia de todos nosotros los católicos. No podemos vivir sin la Eucaristía, porque la Eucaristía es Cristo real, es auténticamente el Señor. Él es nuestro consuelo, es nuestra fuerza, es nuestra esperanza. Sin la Eucaristía quizá estaríamos diciendo a todas horas aquello que decían San Pablo y Santa Teresa: para mí la vida es Cristo y una ganancia morir. ¿Qué sentido tendría vivir aquí? ¿O cómo podríamos llevar la cruz de cada día sin ese consuelo extraordinario que es la presencia del Señor en la Eucaristía, en el sagrario, la presencia del Señor cuando comulgamos dentro de nosotros? Por lo tanto, una magnífica noticia que hay que agradecerle al Santo Padre. Otra cosa también de la mano del Santo Padre ha sido la proclamación de las virtudes heroicas de algunos que, si Dios quiere, en el futuro serán beatos y después santos. Entre ellos, el Papa Juan Pablo I, Papa breve, predecesor de San Juan Pablo II, que realmente iluminó el mundo con su sonrisa y sobre el cual siempre ha habido un poquito de misterio, porque vivió tan pocos días después de ser elegido Papa, 33 días. Pero otro es un español, un jesuita español, Tomás Morales, fundador de dos instituciones, masculina y femenina, de una gran importancia en España. Yo conozco a los hijos de ese padre, a él no tuve el regalo, el don de conocerle, pero conozco a los hijos de ese padre y puedo decir que, como se cumple siempre aquello de que por sus frutos los conoceréis, él debió de ser un gran santo porque los frutos son estupendos. La responsable de la rama femenina, Lidia Jiménez, es una de las mujeres más interesantes, valientes, inteligentes y me atrevo a decir incluso santas que he conocido. Así que enhorabuena a los hijos e hijas del padre Tomás Morales, que sembró a su alrededor una recta y sana espiritualidad jesuítica. Otro elemento de esta semana, otra noticia de esta semana que me parece interesante, ha sido que la Conferencia Episcopal Francesa ha invitado a su asamblea al máximo responsable de los protestantes de Francia. En el discurso les ha dicho algo muy importante: tenemos que ponernos de acuerdo, católicos y protestantes, en la defensa de la familia y de la vida. Esto es interesante porque en un momento en el cual, quién sabe si en aras del diálogo con no sé quién, de un diálogo como insinuaría quizá el cardenal Kupik, pues en un momento en el cual los católicos parece que están bajando el fervor en la defensa de la familia y de la vida,
renunciando de alguna manera, sin renunciar del todo, pero siendo menos entusiastas, repito, quizá en aras del diálogo con no sabemos quién, en la defensa de aquellos 3 principios innegociables que proclamara Benedicto XVI, pues en este momento son los protestantes los que cogen esa bandera y la enarbolan con fuerza. Esto está pasando en muchos países de Latinoamérica. Cuando determinados gobiernos están aprobando leyes en contra de la familia y de la vida, los más enérgicos, los más valientes, que están siendo los protestantes. Nosotros, que habíamos sido los pioneros, ahora parece que estamos en este tema un poquito tibios. Y por eso me parece muy importante que sea el presidente de los protestantes franceses el que le diga a los obispos católicos: este es un punto que no podemos abandonar y tenemos que afrontarlo juntos. Repito, ya se está haciendo, afortunadamente, en muchos países de América Latina. Bien, una semana como siempre con cosas interesantes, pero sobre todo, creo yo, hay que recordar las palabras del Papa en su catequesis de los miércoles: sin la Eucaristía no podemos vivir. Y es que sin Jesucristo, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Sin la Eucaristía, sin la comunión, sin la adoración, no queremos vivir. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias, www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.